¿Qué tal, caseros? Bienvenidos a Ryusei Comics. Hoy les traigo Fantastic Four número 10, con guion de Ryan North y arte de Humberto Ramos. Por aquí les dejo la lista de reproducción. Espero que les guste harto. La historia comienza con el planeta Tierra, bajo ataque alienígena, mientras los héroes están al otro lado del universo. Maria Hill y Scarlet Witch tienen un plan, y no hay más opciones. Mientras Storm y Captain Marvel destruyen naves enemigas, Maria le confirma a la Sorcerer Supreme, la hechicera suprema, que aseguró el objetivo. Scarlet Witch se acerca a Bullseye y le pregunta si sabe si es el verdadero o uno de sus clones. Sin darle tiempo a responder, le dice que va a conjurar un hechizo del caos que traerá a los Fantastic Four a casa. Bullseye responde que eso no tiene nada que ver con él. Mientras acaba con un monstruo, Scarlet Witch le da la razón, pero también le explica que ella, como hechicera suprema, puede lanzar el hechizo a miles de millones de años luz, pero no puede apuntarlo. Finalmente, le revela a Lester que lo necesita, porque es el mejor tirador del planeta. Le explica que el objetivo es acertar a una nave al otro lado del universo, viajando más rápido que la luz. Cree que es un tiro imposible, pero espera que Bullseye le demuestre lo contrario. Lester se niega, ya que nadie reconocería su hazaña, pero Scarlet Witch le responde que él sabría que acertó al blanco más difícil del universo, y que si no lo intenta, siempre viviría con la duda de si pudo haberlo hecho. Bullseye acepta el reto y le pide que lo recargue con sus hechizos. Wanda canaliza su magia hacia él. Bullseye brilla de energía, simula una pistola con los dedos y apunta al cielo, mientras le dice que ella podrá ser la hechicera suprema. Pero él es magia pura. Entonces dispara un rayo masivo que atraviesa la atmósfera hacia el espacio. Al ver que nada ocurre, Maria Hill exclama que falló, pero Bullseye replica que él nunca falla y culpa a la magia de Wanda. Scarlet Witch les pide paciencia. El hechizo debe cruzar todo el universo, por lo que requiere de un poco de tiempo. Dicho y hecho, mientras Iron Man, Vision, Captain Marvel, Capitán América y Storm combaten a los monstruos alienígenas, el hechizo surte efecto. Con un estruendo ensordecedor, la nave de los Fantastic Four aparece de golpe, estrellándose contra la ciudad. Mientras eso sucede, Sue Storm comenta que la primera parte del plan funcionó. Están de vuelta en casa. La nave está casi destruida, pero sobrevivieron. Sin embargo, advierte que el verdadero peligro llegó con ellos. Traen la muerte consigo, su letal contraparte malvada de otro mundo. La gran batalla de la Tierra contra Invincible Woman, la mujer invencible, ha comenzado. Invincible Woman flota sobre la ciudad y celebra que la hayan llevado justo a donde quería estar. Otra Tierra. Anticipa que se divertirá mucho mientras la nave termina de estrellarse. Entre los escombros, los Fantastic Four emergen y comprenden la gravedad de la batalla. Sus hijos los saludan desde la zona de combate. Franklin les cuenta que están luchando contra los alienígenas con ayuda de los Doombots de Valeria. Mientras se abre paso entre los monstruos, Reed le pregunta a su hija por qué esos robots no están destruidos, si ella le dijo que los destruiría. Valeria responde que le dijo que los descartaría, y que ahora están descartados. Solo los había guardado como su ejército para una ocasión especial. Como comentario, esto se vio en The Wheel of Doom, disponible en el canal. Valeria agrega que antes de que se enoje con ella, vea cómo sus rebautizados Valbots acaban con la amenaza. Los Valbots salen volando directo hacia Invincible Woman y la rodean en el aire, pero ella no se inmuta. Aprieta el puño y, usando sus campos de fuerza, aplasta a los robots hasta convertirlos en bolas de chatarra que caen sobre la ciudad. Luego observa la colosal nave alienígena y, con el mismo gesto, la comprime hasta hacerla implosionar en un destello de luz. Sosteniendo lo que queda de ella, sonríe con arrogancia y admite que ha sido divertido. En tierra, los alienígenas observan con asombro lo ocurrido. Valeria, por su parte, le dice a su padre que olvide lo que dijo. Al ver a dos Susan Storm, los alienígenas entran en pánico y huyen. Ben celebra la retirada, mientras Johnny pregunta si eso es algo bueno. Sue responde que asustar a los invasores con Invincible Woman era la fase 1 del plan, y lo compara con soltar un tigre en la enfermería para cazar ratones. Maria Hill activa la fase 2 y envía a Wolverine y Deadpool. Ambos saltan hacia la villana. Deadpool pregunta por qué se ofreció como voluntario, y Logan le responde que lo hizo porque quería ser un héroe. Sin embargo, el asalto fracasa al instante. Invincible Woman los paraliza en el aire y, con una sonrisa sádica, le coloca una burbuja de aire en el cerebro a Wolverine.
Luego le dice a Deadpool que, por bocón, le arrancará la piel en tiras. Mientras es cortado por todos lados, Wade comenta que debe haber formas más fáciles de ser un héroe. Wolverine le advierte a Invincible Woman que necesitará más que eso para matarlo. Deadpool, por su parte, le ruega que se detenga. Le dice que hizo un magnífico trabajo y que puede dejar de intentar matarlo, porque lo logró a la primera. Fascinada al descubrir que ambos sanan, la malvada Sue decide probar sus límites. Usando sus campos de fuerza, retuerce y rompe sus cuerpos, haciéndolos gritar de agonía mientras sus huesos crujen. Al desgarrar la piel de Wolverine, Invincible Woman descubre su esqueleto de adamantium. Emocionada, exclama que eso la divertirá mucho más. Pero antes de continuar, una viga de metal la golpea por la espalda. Ahí vemos a Ben Grimm sosteniendo una enorme viga y parado sobre unas plataformas creadas por los poderes de Sue, quien se pregunta si ya es la hora de aplastar, mientras que Deadpool grita desde lejos que fue un placer ayudarlos. Invincible Woman, ilesa gracias a su campo de fuerza, le advierte a Ben que la situación es desesperanzadora. No pudieron ganarle a 1.000 millones de años luz de allí, y tampoco podrán ganarle en la Tierra. Para demostrar su superioridad, levanta decenas de autos, mientras le dice que prefiere matarlo lentamente. Los lanza como misiles hacia Ben, ya que esa es una de las formas más clásicas de hacerlo. Ben se cubre con la viga, mientras los vehículos chocan unos con otros y explotan a su alrededor. Invincible Woman se sorprende al notar que ni un solo auto lo golpeó, y exclama que eso es imposible, aludiendo a la probabilidad de que todos y cada uno de ellos hayan fallado. Alguien le responde que, en efecto, esa probabilidad es astronómica. Es Felicia Hardy, Black Cat, quien le dice que es una lástima que haya matado a todos en su mundo antes de conocerla, porque habrían hecho un gran equipo. Mientras Black Cat se disculpa por su mala suerte, Iron Man explica que la máquina, construida junto a su ayudante adolescente, refiriéndose a Valeria, amplifica los poderes de Felicia. Valeria lo corrige de inmediato. Él es su ayudante adulto. Luego destaca cómo la mala suerte de la villana es buena suerte para todos los demás. Invincible Woman concentra sus poderes en la máquina, mientras grita que ella domina el espectro electromagnético y que la tecnología no la detendrá. Iron Man y los demás son despedidos por la descarga, pero Reed Richards estira sus brazos para rodearla y la inmoviliza. Le recuerda que, aunque eso puede ser cierto, como humana, su concentración tiene límites. Es direccional e imperfecta. Invincible Woman intenta acabar con él poniendo una burbuja de aire en su cerebro, pero Reed le contesta que puede estirarse alrededor de ella. Johnny Storm interviene gritando que también la superan en número, mientras la ataca con sus poderes, haciéndola gritar de dolor. Invincible Woman retrocede humeando tras el ataque, y le reclama a Johnny por haberla quemado. Mientras Reed desciende en forma de paracaídas, Johnny le responde que ella está allí para matarlos a todos, así que no puede darse el lujo de jugar. Invincible Woman le responde que lo único que han hecho es demostrarle que las formas más sencillas son las mejores, por lo que todo ese mundo está a punto de ser cocinado desde adentro hacia afuera. Alarmado por su transformación, Johnny les grita a todos que parece que está acumulando una carga letal de microondas. Mientras la ropa y la piel de la villana se deshacen, Sue explica que Invincible Woman manipula las microondas. Las hace girar a su alrededor a la velocidad de la luz, doblando y multiplicando su potencia hasta acumular suficiente energía como para destruir toda la vida en la Tierra, otra vez. Luego, sonríe y la suelta. La macabra figura de Invincible Woman brilla en el centro de la escena mientras desata toda la energía acumulada. Al instante, una explosión cegadora de luz blanca estalla en todas direcciones. La onda expansiva amenaza con engullir todo a su paso. Nos movemos unos minutos antes de la explosión, al momento en el que Reed envuelve a Invincible Woman con sus brazos, mientras una nave invisible se acerca a ellos. Su cuenta que Reed casi lo delata todo. Su deseo de explicar el mundo es algo que ama de él, pero también puede jugar en contra. Como él mismo se lo dijo a la villana, se necesita concentración. Invincible Woman es solo una humana. Su revela que la batalla en una evacuada Nueva York fue una enorme trampa. Apostando por la arrogancia de Invincible Woman, los héroes arriesgaron sus vidas para mantenerla distraída, mientras la Future Foundation ensamblaba en secreto una estructura a su alrededor. Sue usó sus poderes para mantener los materiales invisibles y en silencio. La trampa era una inmensa esfera que funciona como reflector electromagnético, similar a un horno microondas, diseñado para que las ondas regresen a ella.
Como comentario, supongo que Invincible Woman no detectó la nave invisible de Sue porque estaba demasiado ocupada peleando contra Reed y Johnny. Sue continúa. Cuando Invincible Woman desató su ataque, capaz de destruir el planeta, la energía chocó contra las paredes de la esfera y rebotó directamente hacia ella a la velocidad de la luz. El humo se disipa mientras el cuerpo de Invincible Woman cae desde el aire, hasta que Johnny la atrapa. Mientras desciende, pregunta si está muerta. Ya en tierra firme, rodeado por los demás héroes, Reed la escanea con cuidado y le explica a Johnny que sus campos de fuerza la protegieron. Sigue viva, pero no detecta actividad neurológica. Maria Hill suspira aliviada. Sabe que no habrían tenido una segunda oportunidad. Mientras el equipo traslada el cuerpo, Johnny pregunta si se despertará de ese coma. Sue responde que entre S.H.I.E.L.D. y ellos, o sea, la Future Foundation, la cuidarán e intentarán restaurar el daño que se causó a sí misma para que, tal vez algún día, pueda ser curada. Maria Hill da el trabajo por terminado, pero Sue la detiene. Le dice que necesita a la Sorcerer Supreme para que los envíe de vuelta al espacio para salvar a Galactus. Maria, incrédula, le recuerda que Galactus destruye planetas igual que la Sue malvada. Reed interviene y explica que Galactus es una constante universal vital. Si muere, todo colapsa. El universo está mejor con él que sin él. Sue apela a la confianza mutua. Le recuerda a Maria que ellos confiaron en ella, mientras le estrecha la mano. Maria comprende que ahora le toca a ella hacerlo, y acepta buscar a Wanda. Mientras los Fantastic Four atraviesan un portal, Sue cuenta que Scarlet Witch los envía de regreso, y que parece que reabrir un portal mágico ya establecido es mucho más fácil. Con eso, una nueva parte del universo queda abierta a la exploración, y Galactus, el devorador de mundos, está justo donde lo dejaron, y está muriendo. Sue explica que algo lo está devorando desde el interior. Reed deduce que Invincible Woman comprimió la materia dentro de su cuerpo de una manera tan densa que terminó formando un agujero negro. Johnny pregunta qué harán ahora, ya que ninguno de ellos es cirujano. Ben lo complementa diciendo que mucho menos son cirujanos especializados en la encarnación cósmica del hambre. Reed sugiere extraer la anomalía para que Galactus se sane solo, porque aún tiene el poder cósmico. Sue se dirige a su hermano y le pide su fuego más intenso, para usarlo como un bisturí láser. Johnny se enciende con su característico Flame On, y Sue enfoca la luz con sus poderes en un rayo cortante sobre el cuerpo de Galactus. Mientras se concentra, Sue cuenta que, incluso con Johnny ardiendo tan brillante que debe volver sus retinas parcialmente invisibles para protegerse los ojos, no es suficiente. Le pide más luz, más brillo. Pero el cuerpo de Galactus es demasiado poderoso. Entonces Galactus mueve su mano y la acerca a la cabeza de Sue, y su mundo se expande. Galactus le otorga a Sue el poder cósmico, convirtiéndola en una versión del Silver Surfer. Aunque nadie lo dice con claridad, ella misma lo deja entrever. Sue le pide a Johnny elevarse hasta el cielo y volverse nova. Admite que no sabe cuánto tiempo podrá sostener ese poder, y le pide a Reed que proteja a Johnny, Ben y a sí mismo. Sue hace un esfuerzo enorme para dirigir la luz hacia Galactus, combinando todo lo que generan la nova creada por Johnny y el sol mismo en un láser colosal. Mientras lo hace, las estrellas se revelan. No hay más luz en el ambiente que pueda esconderlas. Sin embargo, Sue comprende que no es suficiente. Necesita más poder. Más luz. Necesita la luz del universo. Flotando en el espacio, Sue atrae hacia sí la luz de todo el universo. Esa energía cósmica se fusiona con la luz que ya había reunido, alineando sus fotones en un rayo hiperconcentrado. El láser impacta directamente en el pecho de Galactus con un estruendo, y Sue concluye que fue así como una arqueóloga de Long Island trajo a Galactus de vuelta del abismo. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Corvozeta21. Más tarde, ya en casa, Ben busca a Sue y la encuentra sentada al borde de su cama, pensativa. Le cuenta que Maria les informó que su doble sigue inconsciente, pero a salvo. Sue apenas responde. Ben intenta animarla, elogiando lo que hizo con Galactus. Pero Sue confiesa que teme parecerse demasiado a Invincible Woman. Ben se sienta a su lado y descarta la idea. Le recuerda que ella siempre elige usar sus poderes para salvar personas, pero que su doble no escogió hacer eso. Sue responde que su contraparte no tuvo la oportunidad de hacer esa elección. Ben no la refuta del todo.
Agrega que entiende que Sue vio oscuridad en sí misma y que eso afectaría a cualquiera, pero le dice que todos tienen oscuridad dentro. Lo importante es no dejar que sea eso lo que los defina. Abrazándola, le asegura que nadie es perfecto, pero que lo hermoso de la vida es que todos pueden elegir, día a día, qué quieren ser. Y cada día, ella elige ser mejor que el día anterior. Todos le están agradecidos por eso. Finalmente, le dice que, más que cualquier cosa, ella es una buena chica. Se pone de pie y agrega algo más. Le recuerda que ella no tiene poderes electromagnéticos y que solo amplificó su ya conocida capacidad de manejar la luz, con la energía de Galactus y el poder cósmico. Luego cambia de tema y la invita a una barbacoa en el patio. Sue acepta de inmediato, pero cuando Ben se marcha, Sue se queda observando una brújula en sus manos. De pronto, con un sonido seco, la aguja se mueve del sur al norte. Ante esa revelación silenciosa que contradice las palabras de Ben, Sue solo se la queda mirando, con curiosidad y misterio. Y se nos cuenta que este arco ha llegado a su fin. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número me dejó con una mezcla rara, porque por un lado tiene momentos muy entretenidos y una escala enorme, pero por otro se siente como si el arco hubiera llegado corriendo a la meta. Me gusta la idea de poner a Sue frente a una versión de sí misma llevada al extremo, porque Invincible Woman sí impone. No es solo una villana fuerte, es cruel, creativa y aterradora con sus poderes. Lo de Wolverine y Deadpool vende muy bien esa sensación de peligro, aunque admito que la inclusión de Deadpool no me la esperaba. No encaja del todo con el tono, pero fue curioso verlo ahí sufriendo y soltando comentarios en medio del desastre. Pero justo ahí también está el problema. Siento que Ryan North llevó a la villana tan lejos en escala de poder que luego la resolución tenía que ser demasiado específica. Casi conveniente. La trampa del reflector electromagnético tiene lógica dentro del plan, pero aún así se siente abrupta, como si después de convertirla en una amenaza casi divina, hubiera que apagarla rápido. Y con Galactus pasa algo parecido. Es una idea enorme, visualmente potente, pero da la impresión de que merecía respirar más, quizá hasta tener su propio número. Aún así, el número tiene detalles que me gustaron. Bullseye como pieza clave del hechizo es una tontería divertida, y Black Cat amplificando mala suerte fue una solución curiosa, aunque no sé si Iron Man tenía que explicarle, letra por letra, a la villana cómo funcionaba la máquina. Bueno, es Tony. ¿Qué más se podía esperar? Los demás Avengers, la verdad, estuvieron más de paseo que otra cosa, y eso se siente raro cuando la amenaza es tan grande. También me quedé pensando en Valeria. Así acabó, en una escena, aquel cliffhanger de qué haría con los Doombots. O tal vez todavía tiene más guardados por ahí, porque con ella nunca se sabe. Lo mejor, para mí, termina siendo la charla entre Ben y Sue. Ahí el número baja el ruido y encuentra su corazón. Ben no le da una respuesta perfecta, pero sí una humana. Todos tienen oscuridad. Lo importante es qué eligen hacer con ella. Además, Sue literalmente fue Silver Surfer por un segundo y nadie pareció darse cuenta. O sea, recibió el poder cósmico, canalizó la luz del universo y salvó a Galactus. Pero todos siguieron como si hubiera sido otro martes familiar. Por eso el cierre con la brújula me parece tan inquietante. Sue quiere creer que no es como su doble, pero quizá algo cambió en ella. Y ahora la duda es si la serie volverá a esas aventuras más pequeñas, científicas y familiares, o si esto fue apenas el comienzo de algo mucho más grande dentro de Sue. Porque cuando le das poderes a alguien, no se los quitas tan fácilmente, a menos que sea Franklin. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.